En este pequeño vídeo vamos a centrarnos en el comportamiento en curva porque ya sabemos que la aerodinámica es un recurso que añadimos al coche con el fin de mejorar el rendimiento, pero nos solemos centrar principalmente en mejorar el rendimiento en curva para poder reducir el tiempo por vuelta. Entonces tenemos que entender bien qué es lo que está pasando en curva. Nosotros hemos dicho que cuando un coche entra a una curva, debido a la inercia que trae, va a experimentar una fuerza centrífuga que va a intentar expulsarlo de la curva. Entonces, para contrarrestar esta fuerza centrífuga que lo expulsa o que lo quiere expulsar de la curva, nosotros tenemos que ejercer de alguna forma una fuerza en sentido opuesto y igual magnitud, que ya solo por ser sentido opuesto, igual magnitud se llama fuerza centrípeta, pero que nosotros esa fuerza centrípeta tenemos que sacarla de algún lado. Y ahí es donde entran en juego los neumáticos. Esa fuerza centrípeta nos la va a dar la fuerza de rozamiento de los neumáticos. Generalmente solemos aplicar las fuerzas en torno al centro de gravedad del coche y suele hacerse también por simplificar los cálculos y los diagramas. Pero nosotros tenemos, en este caso vamos a posicionar los vectores de fuerza de rozamiento lateral en los neumáticos. Como veis, cada uno tiene una fuerza de rozamiento resultante que podemos dividirla en una fuerza de rozamiento pues, lateral y una fuerza de rozamiento longitudinal, que esta es la que nos provoca eh, bueno, una mejor o peor tracción en aceleración y frenada, y también la que hay que vencer para la que hay que vencer, la que el motor tiene que vencer, vaya, para poder moverse. Bien, entonces por una vez lo que vamos a hacer es vamos a quitar esta flecha del centro de gravedad y vamos a intuir, porque realmente es lo que está pasando, que la fuerza centrípeta está actuando sobre toda la longitud del coche. Vamos a ponerlo así como flechas moradas y toda esta fuerza centrípeta está actuando en toda la longitud del coche. Bien, en el tren vamos a dibujarlo mejor. Si esto es el centro del coche, pues vamos a tener por aquí pues la fuerza centrífuga que diga, fuerza centrífuga, fuerza centrífuga, fuerza centrífuga y lo mismo. Y ahora vosotros imaginaros que todos los neumáticos pues proporcionan la misma fuerza lateral. Entonces tendríamos que esto está así, todo está así. Y claro, imaginaros también que son de igual magnitud que eh, la fuerza centrífuga o mayor. ¿Qué es lo que estaría pasando? Porque estamos venciendo a la fuerza centrífuga y por tanto el coche se está manteniendo en curva. Pero ¿qué pasaría si por alguna razón los neumáticos traseros pues estuviesen demasiado sobrecalentados? Por ejemplo, en circuitos urbanos en la Fórmula 1 suele pasar que los coches sufren de sobrecalentamiento del eje trasero. Pues imaginaros que por esa razón los neumáticos pues, no pueden proporcionar tanto grip, tanto a fuerza lateral como los neumáticos delanteros. ¿Qué es lo que estaría pasando? Pues que el tren trasero estaría generando menor fuerza lateral y por tanto no podría vencer a la fuerza centrífuga. Al final de todo aquí lo que quedaría sería este vector menos este. En todo este tren trasero nos quedaría un vector más o menos, pues si borro esto, lo que nos estaría quedando sería esto. Y en el tren delantero vamos a suponer pues, que esto ya se ha quitado y que la resultante que queda pues muy chica porque es superior a la fuerza centrípeta y ya está. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que esta fuerza de aquí, del tren trasero, la de inercia, le genera un momento respecto al centro de gravedad del coche y proporciona ese momento, ese giro, que en curva va a desestabilizar el coche. Y de hecho es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo.
Para solucionar este problema de sobreviraje que acabamos de ver en los vídeos, muchas veces se suele recurrir a la aerodinámica para solucionarlo. ¿Y cómo se soluciona, diréis, con la aerodinámica? Bueno, pues se suelen usar, sobre todo, yo lo he visto mucho en Le Mans y en Fórmula 1 también, pero en Le Mans lo he visto, creo que como parte de la reglamentación de diseño, vaya. Se suele usar esta aleta de tiburón que vemos que está aquí en este Ferrari, justo detrás de la toma de aire del motor. Y diréis, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo puede hacer que el coche sobrevire más? Sobrevire menos, que diga. Bueno, primero vamos a entender que cuando nosotros tenemos un coche viajando en recta, el flujo de aire que le incide le incide de frente, de cara. Pero sin embargo, cuando el coche entra a una curva, como vemos aquí, el flujo comienza a incidirle lateralmente conforme se va adentrando más en la curva. Entonces, si suponemos que este coche, el Ferrari este que estamos viendo, está tomando una curva y el aire comienza a incidirle de esta manera, pues entonces en la parte de aquí trasera de la aleta de tiburón, de esta placa vertical, se va a generar un incremento local de la presión ahí porque el aire va a estar chocando. Y en esta cara trasera, pues como no está chocando, va a haber, digamos, una menor presión, una presión atmosférica, pero una presión que va a ser menor que en esta cara de aquí. Entonces, ya hemos visto que por una diferencia de presiones, pues se genera una fuerza, en este caso este vector rosa de aquí, que es la fuerza aerodinámica lateral. Esta fuerza se aplica sobre el centro de presiones lateral, que todavía no hemos explicado lo que es el centro de presiones, pero digamos que es más o menos igual que el centro de gravedad. Si consideramos que el centro de gravedad es un punto en el eje longitudinal del coche donde podemos considerar que se concentra toda la masa del coche, pues los centros de presiones aerodinámicos son parecidos. Digamos que se suele usar también el centro de presiones para ver dónde se puede considerar que actúan las fuerzas aerodinámicas verticales. Por ejemplo, digamos que este alerón trasero genera una carga aerodinámica muy grande, el suelo genera una carga aerodinámica también grande y el alerón delantero genera una carga aerodinámica pequeña. Entonces, en todo este eje de longitud, pues teóricamente podríamos considerar que el centro de presiones va a estar más ubicado en esta zona de aquí que adelante. Pues con el centro de presiones lateral es lo mismo. Evidentemente el centro de presión lateral vamos a identificarlo. Bueno, no es tan evidente, pero vamos a identificarlo cuando estemos simulando el coche en una curva. Porque generalmente las fuerzas que actúan laterales suelen ser fuerzas por una diferencia de presión. Pero bueno, la cosa es que evaluando este problema en curva, pues la fuerza aerodinámica lateral va a actuar en el centro de presiones lateral. Como vimos, en el eje trasero nos estaba quedando todavía una fuerza centrífuga porque con la de los neumáticos no hayamos conseguido todavía reducirla a cero y que el coche se mantenga en curva y nos provocaba este momento de giro que provoca el sobreviraje, perdón. Pues entonces, con esta fuerza aerodinámica lateral, vamos a poder seguir haciendo otro balance y intentar de alguna forma que esta fuerza aerodinámica lateral sea al menos igual que esta fuerza centrífuga. Si lo conseguimos, entonces el coche va a perder este sobreviraje que hace que pierda el control del coche.